Y bueno, al día de ayer se conoció la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Estamos hablando de Eduardo Arana, quien en esa oportunidad se hace cargo del gabinete. Pero, ¿cuáles son los principales retos? ¿Qué cosa es lo que viene de acá en adelante? ¿Cuáles son los lineamientos que se debe trazar el Ejecutivo para poder llevar este último año de periodo y llegar al 2026? Vamos a tratar este tema con un analista político. A esta hora de la mañana tenemos el contacto con Enzo Helguera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Helguera. Muy bienvenido a Radio Nacional. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos eh, y aquí a disposición para las consultas que tengan en cabina. Ujú. Sí, don Enzo, muy buenos días. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las características o el trabajo, mejor dicho, el trabajo que debe enfocarse en estos primeros 30 días el nuevo presidente del Consejo de Ministros con miras a recibir el voto de confianza o de investidura del Congreso? Bueno, creo que en principio debe tener una formulación pragmática con pequeños resultados, pero con cambios que generen impacto, principalmente tendiendo el tema de la seguridad ciudadana, que es un asunto transversal a otras carteras en los diferentes ministerios. Entonces, creo que tener no solamente la prioridad, sino también el poder reformular algunas situaciones en las que se involucre temas de inteligencia y sobre todo se den resultados, que es evidentemente la gran demanda de la población nacional. En realidad ese es el primer orden, y el segundo orden, continuar con los temas de reactivación económica y las grandes tareas pendientes que quedan en el Estado, siendo de hecho una de las principales también salud y educación. Creo que se pueden hacer pequeñas reformas en cortos plazo, cuyo impacto se pueda notar, y evidentemente también tiene que haber una estrategia comunicacional clara. Ahora, señor Helguera, lo que se busca hoy en día en este último tramo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte es buscar una persona, un perfil de, digamos, un primer ministro articulador que pueda tener esa llegada con los diferentes poderes del Estado que en algún momento se han visto un poco distanciados, ¿no? O algunos mensajes encrispados a veces, que lo que ha generado es que ponga un poco en el calor político hoy en día en nuestro país. ¿El perfil que tiene el actual primer ministro cumple esos requisitos? Sí, de hecho, yo creo que sí, porque tiene una situación muy marcada y una experiencia también determinada en haber hecho justo coordinaciones parlamentarias, ha sido asesor parlamentario, y dentro del gabinete siempre ha tenido una postura mesurada, no confrontacional. Entonces creo que esos son elementos importantes para poder alinear a un gabinete que, por cierto, como bien mencionabas, en algunos momentos pueden tener algunas opiniones personales, pero con el liderazgo adecuado tú puedes, digamos, acomodar dichas opiniones, dichos comentarios a una unificación de criterios, y que influye evidentemente sobre el tema de la comunicación política. Esta tiene que ir en torno a un solo discurso. eh, pues evidentemente la muestra de unidad es un criterio importante, sin evadir la estrategia y la gestión que tiene que estar en paralelo con la comunicación gubernamental, que de pronto eso estaba fallando un poco en el liderazgo del Premierato. Ujú. Comunicación gubernamental, es decir, más exposición de los ministros, del propio presidente del Consejo de Ministros, no solo los miércoles que hay sesión de gabinete, sino también un contacto más directo. O sea, ¿cuál sería esa estrategia? ¿O hablamos ya de todo un conjunto, Enzo? Hay dos tipos de estrategia. A ver. Una que es un conjunto,
porque, y obviamente ahí lo lidera el primer ministro y los voceros Ujú. autorizados. Y en segundo lugar, las individuales, porque evidentemente cada cartera responde a una problemática específica de la población. En ese sentido, en esa problemática, dentro de los ministerios también debe haber un ministro, y si no es el, digamos, el ministro, digamos, no tiene muchas fortalezas de comunicación, debería tener una vocería Ujú. autorizada para poder resolver y comunicar adecuadamente en los medios los problemas y las soluciones que están planteando en las diferentes carteras, ¿no? Ajá. Entonces, y esta opinión debe ser más fluida, porque en ese sentido se van a abordar problemas específicos que puede tener la población, o evidentemente también la comunicación en general Claro. con los medios, porque los ministros justamente cumplen la visión de ser fusibles del gobierno Ujú. en toda democracia, ¿correcto? Entonces ellos son los que deben estar expuestos constantemente, no solo a la comunicación política, sino a la resolución de Pero problemas, porque además son los responsables políticos. sin duda, el tema comunicacional es importante, pero la figura de las vocerías, Enzo, a ver, no ha tenido un impacto, digamos, muy exitoso, no solo ahora, sino también, recordarás tú, durante la época de Toledo, que también Palacio de Gobierno tuvo un vocero, y en algunos casos se ha confundido, ¿no? El premier fijaba una posición y el vocero fijaba otra, entonces, finalmente lo que se creaba Sí, era una confusión. claro. A ver, mira, la idea, Ricardo, es que la vocería debe existir toda vez que el ministro Ujú. tenga, digamos, no tenga fortalezas comunicacionales. Ya. Si el ministro tiene un adecuado entrenamiento de media training y tiene ya una experiencia, digamos, de exposición mediática, entonces él es quien debe asumir, digamos, ese contacto, ese liderazgo directo. Solo en el caso de aquellas personas que tengan algún problema comunicacional mientras se van entrenando adecuadamente para comunicar, sí pueden nombrar a un vocero, pero evidentemente el vocero no debe estar empoderado, digamos, o con Ajá. facultades de comunicación de aquello que no se aprueba en el caso individual de cada ministro y en el caso de un gabinete que no es autorizado por el premier. Es decir, la dependencia del vocero debe ser del premier o de cada ministro, con esa finalidad, porque de hecho muchas veces algunos ministros con fortalezas de comunicaciones pueden estar en algún lugar con dificultad de comunicación. Entonces, para eso viene el vocero autorizado por la autoridad máxima en cada ministerio o en el premierato, y recién expresa las líneas de comunicación, ¿no? No es al revés, no es un liderazgo paralelo, no es alguien que debe reportar incluso directamente con el presidente, porque evidentemente ahí empieza a haber un descontrol y un desgobierno entre los miembros. Ujú. Ahora, señor Helguera, el premier Eduardo Arana ha planteado un cambio en la política del gobierno. Se ha reunido ya con algunos gobernadores regionales. Ahora, y lo que nos llama mucho la atención es si o cuáles van a ser los temas principales, porque no hay mucho tiempo ya, digamos, para plantear Ujú. algún cambio significativo en la política de gobierno. ¿Cuáles serían esos lineamientos que los cuales va a tener que llevar también al Parlamento para lograr ese voto de investidura? Bueno, en realidad es cierto, y seguro hay, en el caso de los gobernadores regionales, una demanda importante por tener una cartera de obras y tener algún tipo, digamos, de gasto, hablando de un año Ujú. preelectoral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, y obviamente el ministro de Economía debe no cerrar el caño completamente, pero tampoco abrirlo completamente. Es decir, yendo a lo concreto y a los indicadores de gestión. Si hay un gobierno regional, una municipalidad distrital
que ha ejecutado o que tiene una buena ejecución de su gasto público, pues en aquellos casos considero que sí se les debe apoyar porque están mostrando eficiencia en el gasto, pero hay muchos otros que evidentemente han sido beneficiados también con proyectos y obras, pero que su nivel de ejecución es demasiado bajo. Entonces creo que los indicadores de gestión pueden hacer una fluidez económica moderada, correcto, moderada, y no puede ser tan extensa como ha sido incluso en años anteriores, porque también nos enfrentamos a un déficit fiscal que al final va a comprometer quizás no a este gobierno, pero sí al próximo. Entonces la idea tampoco es dejar una papa caliente y asumir esa responsabilidad, y en general esa debe ser digamos, el norte en el gasto público. Invertir en aquello que los indicadores de gestión nos proporcionan de manera eficiente, que nos dan calidad en el gasto público. Enzo, una delegación peruana va a viajar al Vaticano, ¿no? Viajan, entiendo, mañana. El Congreso autorizó a la presidenta de la República y es muy posible que el Santo Padre, León XIV, reciba en audiencia a la presidenta de la República como una parte, ¿no?, de esa reciprocidad, de ese cariño que tiene hacia el Perú. Este acercamiento entre Lima y la Santa Sede, o sea, ¿cuánto puede ayudar también a lograr consensos? Un mensaje del Papa, por ejemplo, pidiéndole a la comunidad política y social del Perú buscar en este último año de gobierno ese trabajo conjunto, ese evitar, apasionamientos, por no decir otro calificativo, podría ayudar a que este año electoral se desarrolle todo este proceso, mejor dicho, de transición de una manera mucho más tranquila, con menos efervescencia política. Claro, en ese contexto es importante saber que no hay ninguna, digamos, forma en la que más ayude, y esto ha sido también en otros países, en otros casos, la Iglesia Católica, ¿correcto? Siendo el Papa peruano y ante la posibilidad de esta tensión en la audiencia, podría influenciar mucho un mensaje del Papa, digamos, para calmar no solamente ánimos, sino también para motivar a hacer, a realizar algunos temas relacionados justo con la paz social, ¿no? Que es algo que necesita nuestro país, y también seguramente poder formular algún tipo de satisfacción en la demanda social. Entonces creo que el Papa tiene ese gran poder, ese gran legado, y creo que bien podría ayudar mucho a un país del cual ha sido parte, es parte en realidad, y también ha estado con una permanencia que además le permite no solamente ver un solo gobierno, sino más de uno, evidentemente, y saber la constante problemática social, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Enzo Helguera, analista político, por esos aportes que sin duda son interesantes. Veremos cómo van esas recomendaciones en una nueva política comunicacional que sin duda es siempre importante, el contacto de las autoridades, la prensa y la población. Muchísimas gracias.